Hermanos, Dios les bendiga. Este es el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles. En esta noche vamos a seguir con el tema que empezamos en el video anterior, titulado ¿Fue Jesús al infierno? En el video anterior hablábamos que esa enseñanza es totalmente falsa, que Jesús nunca fue al infierno para ser torturado en el infierno. Y nos quedamos en Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Y la palabra de Dios dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más profundas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios capítulo 4, versos 8 al 10. En este pasaje, este es el pasaje clave que muchos que sostienen y enseñan esta falsa enseñanza utilizan para justificar el hecho de que Jesús fue a los infiernos o fue al infierno. Como decíamos en el video anterior, esta enseñanza es totalmente falsa. En este pasaje se utiliza la frase las partes más profundas de la tierra para ser igualadas al infierno. El problema de esta interpretación está que es como el infierno que si fuese cierto, traería un conflicto con la Biblia. Ese es el problema con esta interpretación, porque esta interpretación, mis estimados oyentes, traería un conflicto inmediato con la enseñanza bíblica. El concepto para estas personas hoy día es que las partes más profundas de la tierra es el infierno. Pero en el libro de los Salmos, fijémonos bien, David explica que él fue formado en las partes más profundas de la tierra o las partes bajas de la tierra. Por ende, si el infierno está en las partes más profundas de la tierra, como estas personas mencionan, entonces David fue formado en el infierno, siendo esto un gran error e inconsistente con lo que conocemos de David. Los primeros pasajes son Hechos 2:27 y el verso 31, donde se menciona que el alma del Señor no será dejada en el Hades. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Hechos capítulo 2, verso 27. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hechos capítulo 2, verso 31. La palabra que se utiliza en estos pasajes es Hades, y no es el lugar de tormento, sino el estado de muerte. Desafortunadamente, la palabra Hades se ha traducido como infierno tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nuevamente, Hades nunca denota la tumba. Salmo 139, versos 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vio tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria a Dios. Como decía, el Hades nunca denota la tumba física ni el lugar final de los perdidos, sino un lugar y estado entre la muerte y el infierno. Por otro lado, es en segunda de Pedro 2:4 y primera de Pedro 3:18 al 20, donde muchos asumen en error que Jesús fue y descendió al infierno.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, aquí tártaro, mal traducido, como infierno en vez de abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro 2:4. Y muchos combinan el próximo pasaje para justificar que Jesús fue al infierno, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. En este punto, el erudito griego, del griego koiné, Espiros Soriates, menciona que existen dos compartimientos del Hades en el pensar de los judíos. Él explica que Hades es un lugar intermedio entre la muerte y el juicio final, aunque no estamos de acuerdo con esta posición debido a textos bíblicos como 2 de Corintios 5:8 y el testimonio del Señor hacia el ladrón en la cruz. No descartamos su erudición en este respecto o en este tema. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, está en Primera de Pedro 3:18. Vuelvo a leer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé. Primera de Pedro 3:18-20. Aunque muchos interpretan que Jesús fue a unas prisiones en el infierno a predicar, los mismos no se han percatado que la Biblia especifica exactamente lo que quiere decir que predicó a espíritus encarcelados. La Biblia especifica que fue por medio de Noé que Cristo predicó en los días que Noé, estuvo en la tierra. Para aclarar el texto que utiliza Tártalo, no especifica que Jesús les hubiese predicado directamente luego de su muerte. Lo hizo a través de Noé en la época de ese hombre. De lo contrario, este sería el único ejemplo que involucraría la doctrina de una segunda oportunidad de salvación luego de la muerte. Pero la Biblia no da indicios de una segunda oportunidad de salvación luego de morir. El texto solamente menciona un lugar abismal llamado Tártaro. El lugar Tártaro y a donde fue Jesús después de su muerte no son lo mismo. La palabra Tártaro aparece solo una vez en la Biblia. En este pasaje del apóstol Pedro, en la mente griega, Tártaro está debajo de los Hades, y en ese lugar se habla de tormento, pero aunque también se hable de tormento, es un abismo y no el infierno. Aún así, el enseñar que Jesús fue al infierno en base, hermanos amados, a estos versículos es inconsistente a la luz de una buena exégesis bíblica. Por lo tanto, mis estimados hermanos, podemos llegar a la sana conclusión que esta enseñanza es total y absolutamente falsa. Jesús no fue al infierno, Jesús no fue torturado en el infierno como estas personas enseñan, ¿sí? La doctrina del infierno es una por la cual se revela tanto la santidad de Dios como su misericordia. Aunque puede sonar contradictorio que esta doctrina demuestre la misericordia de Dios, la verdad del caso es que debido a la obra del Calvario, la misma va arraigada a la consecuencia de negar el sacrificio de Jesús en la cruz. El amor de Dios es manifestado tanto en la cruz como en su expresión de un juicio eterno. Aquellos que han muerto
por medio del pecado de otra persona, obtendrán justicia por medio del castigo en el infierno de sus atracadores. Si Dios no castigara al pecador, entonces sería Dios injusto por los santos, y eso sería inconcebible. Hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes, que Dios les guarde, y vean la primera parte de este interesante tema, si Jesús fue al infierno. Dios les bendiga, Dios les guarde, y como siempre, hermanos, reitero que esta información la saqué del libro Confrontando Falsas Enseñanzas del doctor Elnoel Hernández. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes, que Dios les bendiga, Dios les guarde y queden en paz y en Cristo.